Bienvenidos a la presentación del tema cosenos directores. El presente tema fue realizado por mi persona, ingeniero Wilmer Méndez, de la Universidad Valle del Monboy. Ok, para continuar, podemos observar un plano tridimensional en donde se puede ver lo que es un plano lateral, un plano vertical y un plano horizontal. Sabemos que un vector está compuesto por coordenadas en X, en Y y en Z, lo cual quiere decir que él va a tener sus componentes vectoriales tanto en el eje X, que está aquí en rojo en este eje, como en el eje Y, que está en verde acá en este eje, como en el eje Z, que está acá en anaranjado. Y por supuesto con una proyección horizontal en el plano horizontal. Cabe decir que dichas proyecciones forman un ángulo de 90 grados con respecto a los planos, es decir, y los ejes. Es decir, no es fácil poder visualizarlo de manera en pizarra o de otro modo, ya que por eso recurrimos a este tipo de tecnología o software, el cual nos ayuda a ver de manera más particular cómo se forman los cosenos directores. Para este efecto, nosotros podemos analizar lo que es el coseno director con respecto al eje X. Tenemos un coseno director en cuya fase podemos quitar esta pared que se encuentra acá y entonces podemos visualizar de manera más fácil lo que es la formación de ese ángulo de 90 que tiene ese vector con respecto al eje X. Cuando esto ocurre, básicamente este ángulo que está acá, que forman con respecto al origen, esos dos vectores, el azul y el rojo, pues forman un ángulo θ x, que es el que estoy colocando acá en el gráfico. Por otro lado, pues la fórmula dice, o la ecuación, nos dice que esa razón trigonométrica obedece a lo que es un cateto adyacente sobre la hipotenusa. En este caso sería el cateto adyacente, que es la componente en x del vector, que es la que tenemos acá en rojo, dividida entre la hipotenusa de este triángulo, que sería el vector resultante que tenemos acá, y ese vector resultante viene dado por el módulo de b. Como puede observarse, el coseno sería el cateto adyacente entre la hipotenusa, y ya por supuesto tenemos la ecuación del coseno director x, en x con respecto al eje x. Continuamos entonces con otro vector que es en correspondencia con el eje Y, que lo tenemos acá, por supuesto. Y entonces ese vector forma un ángulo con respecto al eje Y, o mejor dicho, al eje Y. Entonces, para poder visualizar mejor ese triángulo y verificar lo que es su coseno director, entonces se recurre a eliminar esa pared, la cual nos deja ver con una mejor perspectiva el triángulo el cual estamos buscando para poder localizar el ángulo del coseno, que estaría conformado por el vector acá, el vector resultante, y estaría acá por este cateto, que sería el vector en y viene siendo un coseno director, el cual es director porque lo forma con los ejes principales. Y entonces sería cateto adyacente sobre hipotenusa, y he allí el coseno de θ allí, que sería el ángulo que tengo acá formado con este eje. Y aquí lo establece la razón o la proporción, por la misma proporción de lo que es la componente en Y sobre la resultante del vector. Asimismo, ocurre con el eje Z. Como puede observarse, de igual manera,
se forma un triángulo rectángulo y ese mismo triángulo rectángulo pasaría a formar un ángulo acá con respecto a su eje, el vector, y ese eje sería θ z. Y ese θ z de igual manera se relaciona en función de las proporciones tal cual como lo hemos venido indicando con los cosenos. Entonces, para tal efecto, se tiene la ecuación del coseno de θ z, que sería el cateto adyacente, que en este caso el adyacente sería la componente vertical del vector, que es b sub z, dividido entre su hipotenusa, que en este caso sería el vector resultante b. Y allí ya se ha concluido lo que son los cosenos directores, que no es fácil de ver porque en la práctica, con un pizarrón, no se puede alcanzar este objetivo. Gracias.